Sí, aquí está con nosotros Juan Chepú, dirigente de Perú Posible, en una situación no tan explosiva, pero que puede ser explosiva, la conformación del nuevo gobierno. Señor Chepú, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. ¿Cuál es la situación actual en términos de las conversaciones que hay entre Gana Perú y Perú Posible para la conformación de este nuevo gobierno? ¿Qué es lo que han anunciado ayer? Que no son cogobierno, pero que los militantes pueden participar. Bueno, el día de ayer se han reunido el presidente electo y el expresidente Alejandro Toledo, y el mensaje final yo creo que da el marco para la actuación de ambas agrupaciones en los próximos días. En aquellos sectores en los cuales Gana Perú necesite del apoyo de técnicos, pues obviamente ahí Perú Posible presentará una relación y respondiendo y reconociendo el derecho constitucional del presidente electo de elegir a sus colaboradores, pues él decidirá quién conforma y quién no el gabinete. En ese sentido, si se decide por alguien de Perú Posible, los Perú Posibilistas pedirán la licencia del caso y conformarán el próximo gobierno, ¿no? Ahora, de esta manera, Perú Posible, que dice que no va a ser cogobierno, va a asumir el activo y el pasivo del gobierno de Ollanta-Humala. Bueno, indiscutiblemente si somos o no cogobierno, que yo creo que es una figura que no existe, yo creo que el único cogobierno que ha habido en los últimos años en el Perú ha sido el de Vladimiro Montesinos con Alberto Fujimori. El presidente es el que diseña las políticas de Estado y las conduce a través de los ministros, y desde ese punto de vista puede haber colaboración. En el caso del partido aprista, Mercedes Arauz, David Lemor, Alfonso Velázquez, Pilar Macetti, han sido técnicos que trabajaron con Perú Posible, inclusive como ministros, y luego formaron parte del gobierno aprista, y eso no significa que el partido aprista haya cogobernado con Perú Posible. Lo que sucede ahorita es que yo creo que estamos viendo el nacimiento de una burocracia estatal que va más allá de los gobiernos. Perú Posible le empezó con este concepto de todas las sangres, convocó a una serie de técnicos de izquierda y de derecha, si queremos poner un matiz ideológico, y tiene ya cierto nivel de permanencia en el tiempo. En el Perú no hay 5.000 profesionales de primer nivel calificados, tenemos que construirlos. Por eso los partidos tienen que recurrir a técnicos independientes que al final le dan la solidez al Estado que se necesita, tal como ha sucedido en Nueva Zelanda, en Finlandia, en los cuales las administraciones públicas son independientes de los gobiernos de turno, y eso le da cierta solidez al Estado. Que es la madurez de un Estado, ¿no? Así ahora, es. Los de Gana Perú podrían decirle a Perú Posible, oye, ¿quién se tranquila? Porque ya le estamos dando el Ministerio de Economía y la presidencia del Banco Central, si es que acaban siendo Dancourt y Burneo, como se rumorea. Bueno, yo creo que... ¿Qué dirían en ese caso ustedes? ¿Satisfechos no tenemos, o no lo contarían dentro de No tenemos ningún problema, porque a nosotros lo que nos motiva es la gobernabilidad. La gobernabilidad se construye a partir del apoyo a las políticas públicas que delinea el presidente electo Ollanta-Humala, y eso se va a dar fundamentalmente en el Congreso y en la formación de opinión y en el respaldo a través de espaldas ciudadanas que le podría dar Perú Posible como partido. No estamos pidiendo absolutamente nada a cambio. ¿Y qué van a hacer al interior de Perú Posible con las voces discordantes de este acuerdo al que han llegado? Carlos Bruce la lidera y dice que al apoyar de esta manera a Gana Perú, están, digamos, dejando de lado el ideario de Perú Posible. Bueno, no es así, en primer lugar, porque hay mucha coincidencia en relación a las políticas económicas, fundamentalmente, y la política de inclusión en términos sociales, y ahí coincidimos con Gana Perú. Y nosotros estamos esperando que Carlos Bruce plantee sus observaciones al interior de Perú Posible, para de esa manera darle una respuesta y satisfacer de repente alguna duda que él puede tener. No vamos a polemizar. ¿Están evaluando la salida de Carlos Bruce de En Perú absoluto, Posible? en absoluto. Nosotros no tenemos ¿Él eso ha en mente. planteado de alguna manera, o sea, la posibilidad de que se pueda separar de Perú Posible por estas diferencias? Lo manifestó a través de un medio de comunicación, y nosotros esperamos que se acerque a la dirigencia para ahí plantearle cuál es nuestra posición y de repente llegar a un acuerdo que haga feliz a todos, ¿no? ¿Qué cosa va a ocurrir con la oposición durante el siguiente quinquenio? Toledo no va a ser el líder de la oposición, ¿no? Parece. Eso se lo van a pelear entre Alan García o Keiko Fujimori. Yo creo, como que por ahí va a ir la cosa. Creo que así como se está formando una burocracia estatal, también se tiene que formar un nuevo concepto de oposición. La oposición como alternativa de gobierno, ¿a partir de qué? De la discrepancia elegante y cívica respecto a una política pública. La oposición como crispación, pues simplemente es algo que ya debe quedar atrás, y yo creo que el Partido Aprista debe ser el primero en entenderlo. Gran complotador en la historia republicana desde su nacimiento, que se tumbó un montón de gobiernos y que ahora más bien está teniendo una posición más propositiva, más de propuesta, más de respeto a la democracia. Con 4 minutos en el Congreso no queda otra. A ver, tenemos que hacer una breve... Nosotros continuamos aquí, Augusto, con la entrevista con Juan Chepú. Justamente sobre ese tema, ahora en la mañana estaba pensando lo siguiente. ¿No siente usted que estamos cayendo en el error en el Perú de estar todos preocupados por quién va a ser el ministro de Economía, el presidente del Banco Central?
¿quién discute quién va a ser el ministro del Interior del nuevo gobierno? No le interesa a nadie. No se discute quién va a ser el ministro de Salud, de Educación, sino estamos otra vez pensando, como se ha pensado en la última década, quién maneja el Banco Central, quién maneja la economía. Macroeconomía funciona muy bien, la parte social funciona mal. Así es, complementando lo que tú dices, nos olvidamos de la agenda, ¿no?, que es lo más importante. Luego se hace el casting a quiénes son los mejores para conducir las grandes políticas. Pero el crecimiento económico trae enfermedades sociales como la que estamos viendo, el incremento de la criminalidad. Volvamos ahí con la pregunta que le presentamos. ¿Por qué no se discute quién va a ser el ministro del Interior y solo discutimos quién va a ser el ministro de Economía? Porque lamentablemente hay una simplificación y se lleva todo a lo económico, ¿no?, cuando las políticas sociales son las que casualmente traducen ese crecimiento económico en bienestar a la ciudadanía. Por otro lado, se sabe que cuando hay mayor crecimiento económico empiezan a proliferar las enfermedades sociales, la delincuencia, la prostitución, etcétera, etcétera, y por lo tanto se tiene que trabajar activamente en esos sectores. La inversión también se aleja, como en el caso de Trujillo, por la inseguridad ciudadana. ¿De qué vale de que en La Libertad se empiece a crecer gracias a la agricultura si no se puede invertir porque de inmediato un empresario es extorsionado? Por eso tienen que jugar en paralelo el crecimiento económico con que el Estado se preocupe de brindar seguridad. De repente hay que explicarle también a la gente que la seguridad también es parte de la competitividad del país y de repente ahí va a haber un interés porque parece que solamente nos interesan los temas estrictamente económicos, no son los que entran en la agenda pública. En exacta coincidencia con lo que tú dices, México tiene problemas en estos momentos por el narcotráfico, la inversión se está alejando y ya no está dentro de las 10 primeras economías del mundo, ha bajado a ser la 13ª. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente con el narcotráfico presente simplemente se pierden las posibilidades de mayores inversiones, ¿no? Por eso es necesario trabajar en todos esos frentes. Finalmente quisiera volver al tema político, señor Cheput, y la próxima conformación del Congreso. Se habla de una alianza afrofujimorista para blindarse y protegerle las espaldas al gobierno que sale. ¿Cuál será la actitud de la bancada de Perú Posible? El expresidente Toledo ha dicho, nosotros no íbamos a perseguir al presidente Alan García y ese era su temor y por eso petardeó mi campaña. Pero sin embargo se va a tener que investigar. Evidentemente, yo creo que la rendición de cuentas se tiene que institucionalizar en el Perú y no se tiene que ver como una especie de cacería de brujas. Todo gobierno tiene que acostumbrarse una vez que sale a ser auditado y eso es simplemente por el beneficio del país y para que se sienten las reglas de que los fondos públicos tienen que ser tratados correctamente. Desde ese punto de vista, Perú Posible va a colaborar con Gana Perú en cualquier proceso de investigación, sin que esto se traduzca en una persecución política ni mucho menos. Ahora, nosotros somos conscientes que el aprismo con sus 4 miembros se va a aliar con el fujimorismo para tratar de blindar, pero al margen de eso se va a tener que conversar activamente con ellos si es que se pretende hacer reformas fundamentales. El hecho de que no haya una mayoría absoluta, aún Gana Perú con Perú Posible no conforman una mayoría absoluta y las leyes orgánicas requieren de 86 congresistas, obliga a todas las fuerzas políticas a conversar y a buscar el consenso. Muy bien, doctor Juan Cheput, muchas gracias por estar acá esta mañana. Ha sido una entrevista explosiva, pero explosivo también es la designación del próximo gabinete y el papel de Perú Posible, cómo se va a articular el gobierno a partir de dentro de 2 meses. Muchas gracias. Buenos días.